Bueno, muy bien. Entonces, para los que se han venido conectando, nuevamente la bienvenida muy cordial de parte de Lubriretenes y Rodamientos y su programa Lubrirod en Casa. Es un programa de entrenamientos virtuales de ingeniería que hemos querido empezar a implementar y hacer secuencialmente, como ya hemos venido comentándoles. Estamos haciéndolo martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Y estamos abordando temas que sean de la cotidianidad nuestra, ¿no? Entonces ya estuvimos viendo el tema de motores eléctricos, ya estuvimos viendo el tema de soluciones de sellado, ya estuvimos viendo el tema de lubricación y buenas prácticas de lubricación más que de lubricación. Y en esta semana queremos abordar el tema de bombas centrífugas desde una perspectiva un poquito más allá que el funcionamiento como tal de la bomba. Más queremos enfocarnos en el tema de cómo prolongar la vida útil de estos componentes que conforman cada uno de estos equipos. Entonces, el ingeniero Gerardo Baños, que es nuestro coordinador de ingeniería, ha desarrollado un contenido que seguramente nos va a resultar muy interesante y muy aplicable sobre todo. Queremos que todo lo que veamos aquí sea de la cotidianidad, insisto, y que sea muy aplicable a cada una de las tareas que nosotros hacemos en nuestras plantas, en todas plantas y en todas las facilidades industriales que tenemos a nuestro alrededor. Conseguimos bombas centrífugas y por eso es tan importante y nos pareció que era un tema tan apropiado para que estemos tocando, más aún cuando en muchas ocasiones se presentan problemas que primero no podemos detectar fácilmente o si detectamos fácilmente, lo que hacemos muchas veces es cambiar los componentes cuando probablemente existan posibilidades de reacondicionamiento, como lo decía el título de esta charla. Entonces vamos a ver cada uno de esos pequeños temas y como siempre son bienvenidas las preguntas. Como siempre, si ustedes tuvieran algún tema particular que quisieran que desarrolláramos, por ejemplo, de las charlas de la semana anterior, estamos pensando en este momento en enfocarnos en aplicaciones especiales o aplicaciones especializadas de lubricación para ciertos equipos que seguramente les vamos a ir contando en un par de días o tal vez la semana entrante o la siguiente semana. Así quisiéramos que nos retroalimentaran también sobre qué temas especializados quisieran ustedes que tocáramos y vamos viendo si podemos ir reorientando nuestras conferencias en la medida en que tengamos volumen de requerimientos en esa dirección. Entonces, sin más preámbulos, ya tenemos un buen número de personas conectadas y no quisiera que perdiéramos, digamos que más tiempo en esta introducción y darle el paso de una vez al ingeniero Gerardo y darle la bienvenida también al ingeniero Gerardo y a todos los colegas que, por supuesto, nos acompañan esta mañana. Gerardo, quedas a cargo, por favor. Gracias, Juan, por tu presentación, por tu aporte acá. No sé si me escuchan bien, antes de seguir hablando. Sí, sí, te estamos escuchando. Bien, Gerard. Perfecto, gracias, don Humberto, gracias, Juan. Listo, entonces el objetivo pues, del tema hoy es bombas centrífugas. Como decía el ingeniero Juan, más que enfocarlo a cómo funciona y todo, aunque voy a dar una breve introducción de ello, es cómo detecto fallos en nuestras bombas centrífugas para evitar unas paradas no programadas en nuestra maquinaria, cómo las corrijo. Y a su vez, este jueves a las 10 de la mañana, que vamos a ver la parte 2, vamos a ver cómo reacondiciono o cómo rescato yo esas bombas centrífugas como tal, hablando de voluta, hablando de impulsores como tal, de los álabes. Entonces, como siempre les comento, de recomendación, pues apaguemos ahí los micrófonos, las cámaras, escribamos cualquier pregunta que tengamos ahí en el chat. Ahí con gusto el ingeniero Juan Diego va a estar leyéndolas y a su vez interviniendo para hacerlas públicamente. O al final también podríamos hacerlo como tal, ¿sí? Listo, comencemos. Hablando pues de bombas como tal en general, son equipos mecánicos que lo que permite es convertir la energía mecánica, ¿sí?, en una energía pues hidráulica de fluidos, ¿sí?, de fluidos incompresibles a fin de moverlos de un punto a otro, ¿sí? Esa es la definición de una bomba: transportar, un equipo que me sirva a mí para transportar el líquido, el fluido,
de un punto a otro punto mediante un sistema de bombeo, incluyendo tuberías, ¿sí? Propiedades de los fluidos, esto es importante pues saberlo o entenderlo, el tema de temperaturas, el tema de presión de vapor, que lo usamos mucho en las siglas NPSH, gravedad específica, que es muy importante pues entenderlo para conocer términos tales como cabeza, altura manométrica, etcétera, viscosidad, punto de fluidez, contenido de sólido, corrosividad, etcétera. Son términos que a lo largo el trabajo con bombas vamos a bastante. Vamos para saber, tenemos tipos de bombas, ¿sí? Tales como tenemos una bomba que son positivos, que se dividen pues en rotatorias, reciprocantes. Las rotatorias tienen una subdivisión pues bastante amplia, como engranajes, paletas, tornillos, lóbulos, peristáltica, etcétera. Las reciprocantes pues prácticamente son de pistón, diafragma, y donde nos queremos centrar es en las bombas cinéticas, ¿sí? Prácticamente en las centrífugas como tal, ¿sí? Digo, buenos días. ¿De qué se compone una bomba pues centrífuga? Las partes las vamos a ver en este slide, ¿sí? Muy fácil. Un motor eléctrico en la mayoría de las veces puede ser un motor también de combustión interna, pues acoplado, en este caso acople directo, ¿sí? Tenemos unos soportes o unas cajas de rodamientos que están lubricados normalmente pues con aceite o con grasa. Tenemos una caja de sellos, unos prensa-estopa, sellos mecánicos, que debido a que necesitamos tener hermeticidad por la alta presión que se tiene en la caja, ¿sí? de compresión, pues necesitamos evitar de que ese fluido salga. Entonces, para eso es importante una buena caja de sellos, la voluta, la carcasa, que llamamos, o el cuerpo de la bomba. Tenemos la brida de succión o tubería de succión, brida de descarga o tubería de descarga. Tenemos el otro que es muy importante acá, que es el impulsor, también le llamamos rotor, o en algunos casos rodete, es lo mismo, ¿sí? Que se dividen, quise colocar una imagen al lado, tiene 3 divisiones que encontramos normalmente, que tenemos cerrados, que quiere decir de que tiene 2 tapas, una tapa en cada lado de los álabes. Tenemos uno que son semiabiertos, que tiene una sola tapa, y el otro que es el abierto como tal, ¿sí? Debemos tener en cuenta en que las bombas centrífugas tienen también pues subdivisiones, se dividen por dirección de flujo, tenemos bombas radiales, axiales o mixtas. En estos casos en la imagen tenemos una que es radial, sencillamente vemos de que la succión y la descarga son perpendiculares, ¿sí? Eso es una dirección radial como tal. Tenemos otras que son bipartidas, otras que son con doble succión, etcétera, ¿sí? Arriba tenemos una imagen de cómo es cómo es la forma de la voluta o de la carcasa. Ahorita les voy a explicar por qué, qué problemas vamos a ver acá. Ahorita vamos a ver cuáles son los típicos problemas que vamos a encontrar en bombas centrífugas y cómo fácilmente podemos detectar estos problemas para evitar paradas no programadas. Tenemos fallas hidráulicas y mecánicas, que esto es muy importante, ya que son lo que más nos vamos a encontrar en este tipo de equipos. Para eso necesitamos saber qué son fuerzas hidráulicas, ¿sí? Sencillamente son vibraciones que se presentan a frecuencias del impulsor o del rodete, que la formulación es muy sencilla y es las RPM a la que me está girando el eje, las multiplico por el número de álabes que tenga, o muchas veces le llamamos difusores estacionarios, del motor, de la bomba como tal, ¿sí? Eso me va a generar a mí unas sobrecargas radiales. La carga radial va a ser normal por la descarga, pero adicional a eso vamos a tener unas fuerzas axiales
en la bomba, ¿sí? Que para eso, si vemos en la imagen, hace parte de las partes, valga la redundancia, de la bomba, y es el rodamiento o los rodamientos. ¿Se dan cuenta? En la imagen vemos un rodamiento de bolas rígido y del otro lado vemos un rodamiento doble hilera de bolas de contacto angular. Dicho esto, se coloca este tipo de rodamientos para poder soportar este tipo de carga axial en nuestro sistema de bombeo. Hacemos claridad en esto porque muchas veces este tipo de rodamientos no vienen en este caso doble hileras, sino se colocan dos rodamientos de una sola hilera de bolas de contacto angular, y cuando estamos en planta no vemos cómo retiramos estos rodamientos y sencillamente los colocamos de cualquier forma, ¿sí? Vienen cara a cara o espalda con espalda o en tandem, son las tres disposiciones que tenemos. Esto lo hablamos en una charla anteriormente. En este caso, debemos saber el fabricante cómo nos recomienda colocar este tipo de rodamientos. Si no tenemos eso en cuenta, sencillamente vamos a colocar los rodamientos y se nos van a dañar rápidamente, ¿sí? Porque no está soportando la carga que me está generando la bomba. ¿Ya? En las bombas normalmente nos encontramos con varios tipos de problemas. Yo creo que muchos vamos a estar familiarizados con alguno de ellos, y quise colocar el más famoso. Es un fenómeno muy importante que se presenta pues en las bombas. Si no conocemos cómo detectarlo, sencillamente vamos a estar aumentando nuestros costos de mantenimiento, cambiando bombas, cambiando impulsores, sin saber el por qué está pasando este tipo de problemas, y es la cavitación, ¿sí? La cavitación es un fenómeno pues, que se genera en la succión de la bomba debido a que no son proporcionales la presión del vapor con la presión de descarga, ¿sí? Debe ser uno mayor que el otro. Si esto no sucede, está generando implosiones, genera unas burbujas internamente. Estas burbujas se convierten pues en vapor. El vapor, al no ser compensado con ningún fluido, lo que generan son aire, ¿sí? Este aire, a la velocidad la que me está girando el impulsor, lo que me va a generar es desgaste en la parte interna de los álabes del impulsor, como vemos acá, ¿sí? Me genera unas grietas, unas burbujas en este equipo, permitiendo que haya un desgaste, ¿sí? Si hemos desarmado bombas, nos damos cuenta de que cuando le vamos a hacer mantenimiento vemos unas burbujas, ¿sí? Esto no siempre es cavitación, pero en un 80% es este tipo de fenómeno, ¿sí? ¿Dónde se genera inicialmente? En la parte interna, ¿sí? En la parte cóncava de los álabes. Ahí es donde se genera inicialmente la burbuja, expandiéndola hasta el cuerpo y la voluta de la bomba como tal, ¿sí? Una forma de detectar este tipo de fallas es mediante a las vibraciones. Hoy no vamos a profundizar en la parte de vibraciones, tenemos unas charlas especiales para este tema, pero sí queremos comentarle que con esta herramienta, ¿sí?, podemos detectar este tipo de problemas como tal. Aquí estamos viendo un espectro vibracional en donde se evidencia claramente una falla por cavitación, ¿sí? Si tomamos nosotros un análisis de vibraciones a la bomba, ¿sí?, normalmente el punto más alto o el punto que más va a vibrar es el lado libre de la bomba, no el lado acople, sino el lado libre. En la mayoría de los casos, las bombas como tal van en voladizo, ¿sí?, colocando, como vimos ahorita, la caja de los rodamientos, los dos rodamientos juntos, ¿sí?, lubricados por el mismo aceite.
y en voladizo se coloca la bomba, ¿sí? Para que él tenga el oído de succión o el orificio de succión que muchos le llamamos como tal. Entonces, este es un espectro muy parecido a lo que vamos a ver normalmente en un problema asociado a cavitación, ¿sí? Y este es un problema mortal realmente, pues para la bomba, ¿sí? Dice, las implosiones de burbujas y ondas de choque por la cavitación gastarán y picarán la parte trasera, como les dije acá ahorita, esta parte cóncava de los álabes de la bomba, del álabe hasta que se formen agujeros y el impulsor deje de funcionar. A veces este tipo de desgaste se confunde con ataque corrosivo y no se reconoce que la causa real es la cavitación. Y a veces sacamos la bomba y vemos que la bomba está corroída, está oxidada y lo asociamos porque muchas veces el fluido es agua y creemos de que oxidó el impulsor y no es así. Nos toca es verificar realmente si el problema inicial fue cavitación o si fue corrosión como tal del material. Entonces, esto es muy importante saberlo. En la parte de vibraciones, lo detectamos de esta forma. Ahora, ¿cómo lo corregimos? ¿Sí? Uno, revisando la ficha del fabricante, ¿sí? Que él nos va a dar unas recomendaciones y muchas veces no se instala de esa manera. Para darle un tip, la tubería de succión, ¿sí? Se recomienda que sea la parte longitudinal antes del ingreso del cuello de succión, ¿sí? Se recomienda que sea entre 6 y 10 veces más que el diámetro de la tubería, ¿sí? Es decir, si yo tengo una tubería de 6 pulgadas como tal de diámetro, la recomendación para colocar la tubería en la succión debe ser entre 36 y 60 pulgadas, ¿sí? Antes del codo, ¿vale? Porque si se coloca el codo directamente, eso me va a generar, ahorita también lo vamos a ver en el otro problema, va a cambiar de ser un fluido laminar a un fluido turbulento, ¿sí? Y eso va a aportar al problema también de cavitación. No por la parte de las burbujas ni de la turbulencia, sino por la parte de la presión de vapor, ¿sí? Que genera la cavitación como tal, ¿sí? El origen de la vibración producida por la cavitación se origina debido a las diminutas implosiones causadas por los bolsones de vapor. Se crean unas bolsas de vapor que se condensan, ¿sí? Una parte queda siendo gotas de agua y otra parte que genera el aire, las implosiones, lo que genera es un areneo, ¿sí? Que me genera especie de un sólido, ¿sí? Que me genera ese desgaste y me comienza a rayar las partes metálicas internas de la bomba, ¿sí? Estos impactos son aleatorios, por eso en el espectro no estamos viendo una frecuencia clara como tal, sino vamos a ver ruidos en el espectro. Cuando tomamos vibraciones vemos ruidos y aproximadamente las amplitudes, es decir, qué tanto se eleva el pico en estas frecuencias, va a estar oscilando entre 15 y 18 milímetros por segundo, no es muy alto. Es decir, un equipo, una bomba que tenga problemas de cavitación no quiere decir de que está vibrando fuertemente, no. Quiere decir de que a esta frecuencia me vibra, ¿sí? Pero la vibración no es alta, pero sí es aleatoria, ¿sí? Produce frecuencias erráticas, variadas y amplitudes medio altas, como lo vemos aquí. No son altas como tal, ¿sí? De bajas a medias. Y el punto más alto, les recuerdo, sería el rodamiento lado libre, ¿vale? Tenemos otro problema que también lo asociamos mucho y lo vemos en nuestros equipos, en nuestras bombas, en nuestras plantas, y es el problema de recirculación.
¿Qué es la recirculación? Si vemos la imagen que tenemos aquí a la derecha, está la voluta. La voluta no es concéntrica y no es una circunferencia como si lo es el rodete, si se pueden dar cuenta. La voluta comienza acá, que tiene el gap mínimo entre el rodete y el cuerpo. A medida que vamos avanzando en la dirección de la descarga, vemos que esta distancia va aumentando, ¿sí? Va aumentando más. ¿Qué pasa? Una bomba funciona de que tenemos un ingreso de agua, ¿sí? La presión atmosférica como tal y la presión de vacío que genera el centro del rodete hace que entre agua o algún fluido, ¿sí? Y lo que permite esto es que por la fuerza centrífuga se separe del centro. Cuando llegue a este punto, sencillamente la velocidad del rodete la va a convertir en una energía cinética, generando una compresión en el fluido, ¿sí? Permitiendo de que aumente la presión, la altura manométrica como tal, ¿sí? En este caso debemos tener en cuenta dos definiciones. Uno que es el tema caudal y el otro que es el tema presión. La parte del caudal es la velocidad con la cual yo transporto un fluido como tal, ¿sí? Mientras que la presión es la fuerza que yo ejerzo en determinada área, ¿sí? Y el área aquí me la da solamente la voluta. ¿Qué pasa? Todas las bombas tienen una cabeza que le llamamos, tenemos una curva de rendimiento o una curva de eficiencia, tenemos como tal en el plano que es cabeza sobre el caudal, cruzamos como todos sabemos y me da el punto más eficiente, el punto de trabajo, dependiendo de la velocidad. Yo tengo una curva y obtengo mi mayor eficiencia, mi mayor rendimiento en la bomba. También cambiando los diámetros, ¿sí? Los diámetros de los impulsores, puedo obtener diferentes tipos de curvas como tal. ¿Qué pasa? La recirculación se forma cuando este gap que está acá, que aparece en el ingreso, no está dado en ningún escenario con el cual el fabricante a mí me diseñó mi bomba, ¿sí? Y esto lo que origina es que el mismo fluido que entra, ¿sí? Vuelve a recircular en la misma bomba. O sea, la bomba se convierte en un sistema completamente ineficiente, porque el objetivo es que lo que entra para que haya energía pueda salir como tal en la parte de descarga del mismo equipo. Este tipo de problemas también se puede detectar con la medición de vibraciones. ¿Vale? ¿Se puede llegar a confundir con cavitación? Sí. Pero en vibraciones, si nos damos cuenta, en este espectro que vemos acá, no tenemos tanto una vibración, les voy a mostrar en la anterior, errática o aleatoria, ¿sí? Como este es el caso, ¿sí? Sino es que en este lado ya tenemos algo bien formado que corresponde, en este caso, a la frecuencia por paso de Álaves que le llamamos en la parte de vibraciones, que corresponde a multiplicar el número de Álaves por las RPM que está girando el eje como tal y me va a generar un pico o una frecuencia. ¿Qué pasa? No siempre que yo veo este pico quiere decir que tengo problemas de recirculación. Este pico va a existir porque es un fenómeno que va a tener debido a esa frecuencia hidrodinámica. Voy a tener esta frecuencia dado a que el agua siempre va a estar golpeando por los álaves, ¿sí? Del impulsor. Pero cuando en vibraciones este pico comienza a aumentar, ¿sí? Comienza a aumentar, ya veo de que la parte de recirculación se está comenzando a presentar. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, Juan,
Sí, Gerard, hay un comentario. Habla que si se comparan los valores de amplitud en la zona de cavitación, son mayores que las amplitudes de la frecuencia de giro de la bomba en el espectro que se mostró. Entonces, los impactos o frecuencias variables se observan mucho mejor en la forma de onda en el tiempo. Es más un comentario, Gerard. Muy bien, sí, muchas gracias por el dato. En la parte de cavitación, cuando se encuentra ese ruido y la cavitación comienza a ser destructiva en el impulsor, supera la frecuencia de giro del motor como vemos acá. En este caso, este pico que vemos acá es la frecuencia de giro y estas son las montañas de cavitación que son ruidos como tal que se generan por las burbujas que implosionan internamente en los álabes, ¿sí? Mientras lo que vemos acá es la parte de recirculación, ¿sí? Que es multiplicar las RPM por el número de álabes. ¿Qué pasa? En recirculación también vamos a ver armónicos de la 1 por del motor, ¿sí? Entonces vamos a ver si el motor me está girando a mí a 3.600 revoluciones cada minuto, voy a ver frecuencias a 7.200 y a cada una de los múltiplos de esas 3.600, pronto para tener en cuenta. Cuando se reduce la salida de una bomba centrífuga al estrangular la válvula de descarga, una u otras restricciones altera que el fluido a través de la bomba y minimiza la velocidad o el caudal, ¿sí? Si realmente no hacemos buenos movimientos en la válvula de succión o en la válvula de descarga, va a llegar en algún momento en que me genera esa recirculación, que voy a aumentar el consumo energético realmente del motor, pero no estoy siendo eficiente con el trabajo de la bomba que está realizando, ¿sí? Si nos damos cuenta, la velocidad del fluido que sale por la punta de los álabes del impulsor se reduce, ¿sí? Es reducido. Por consiguiente, se genera lo que les comenté ahorita, el fenómeno de la frecuencia de los álabes. Este es un plano superior como tal del álabe y cómo sale el fluido, ¿sí? Cómo recircula como tal, ¿vale? Otro tipo de problema que tenemos que les comenté ahorita, bueno, ya vimos cavitación, recirculación, y tenemos el otro que es la parte de turbulencia, ¿sí? Las turbulencias en las bombas. El espectro en turbulencia es diferente también al de cavitación y al de recirculación. En la parte de turbulencia vamos a ver subarmónicos de la 1 por del motor, como vemos acá, ¿sí? La turbulencia sí se genera como vemos acá en la imagen. Tenemos un fluido, un flujo laminar, ¿sí? Y este se convierte en un flujo turbulento debido, uno, a realmente mala calidad de la tubería. Tenemos una tubería muy rugosa internamente o tenemos problemas ya de cavitación. Cuando tenemos problemas de cavitación, a futuro comienza a generar problemas de turbulencia como tal, porque pues tenemos burbujas en la voluta, tenemos una superficie bastante rugosa, ¿sí? Bastante no uniforme, ¿sí? Y esto lo que genera es que cuando el flujo laminar golpea en la superficie, empieza a generar turbulencias y esto me genera alta vibración. Esto se genera mucho cuando no tenemos un buen diseño. Listo, vale. En la parte de turbulencia, otro tipo de causa para este problema es un mal diseño en las tuberías. Cuando no se tiene en cuenta cuántos codos debo colocar, qué tipo de diámetro debo poner, cuando tenemos precargas, que ahorita no tengo un slide para eso, pero ahorita les toco el tema de precargas en la tubería. Cuando realmente tengo válvulas que no están bien diseñadas con el sistema de bombeo que yo tengo, eso va generando turbulencias. Cada vez que tengo codos, tengo pérdidas de energía cinética en todo el sistema. Otra causa de este problema es cuando tengo caudales bajos, ¿sí? Bajos es que inferiores al 25%
del caudal que el fabricante a mí me recomienda, del caudal de diseño, ¿sí? O sea, que la bomba está sobredimensionada realmente con el trabajo que yo voy a hacer. Esto también me genera turbulencia, si no, no puedo estar sobredimensionado, ¿vale? ¿Dónde se me generan estos espectros de vibración? Aproximadamente entre 10, 50, 100 ciclos por minuto como tal, por eso lo ven acá, inferiores a. Para esto, los que conocen algo de vibraciones o los que reciben este servicio o por alguna empresa, pues recomienden de que cuando tomen vibraciones en bombas, coloquen un filtro de baja, ¿sí? Que les permita ver este tipo de problemas. Porque les hago la salvedad, casi siempre los equipos vienen seteados, los equipos de vibraciones, para un filtro de baja superiores a 300 o a 600 CPM, lo que hace que seamos ciegos al ver este tipo de problemas, ¿sí? Y medimos la bomba y está bien, pero está bien porque no tenemos una vista panorámica de todos los problemas que puede tener la bomba con el análisis de vibraciones, ¿vale? Ya les comenté algunos de los tipos de los problemas es, para recordarles, la parte de diseño, la parte de rugosidad en la tubería internamente, válvulas, codos, bajo caudal, ¿sí? Y ya les mostré aquí cómo se puede ver. ¿Listo? La solución realmente para las turbulencias depende de qué, de que se seleccione bien la bomba o que realmente yo la esté usando de manera adecuada. Muchas veces sacamos una bomba de mantenimiento, la tenemos guardada, se presenta una necesidad para transportar un fluido y lo primero es coloca la bomba que está en almacén sin realmente hacer todos los cálculos, ¿sí? Cuando la colocan, pues no nos damos cuenta de que puede tener, en este caso, turbulencia, que es el problema que más se asocia a problemas de diseño, ¿sí? Entonces, para saber esto, si colocaron una bomba por esta necesidad, les recomiendo tómenle vibraciones para que su bomba tenga una vida óptima, una vida útil óptima, tanto su bomba como internamente sus rodamientos, que son los que más sufren este tipo de problemas, ¿vale? Aquí les hago pues la salvedad de que ¿por qué las vibraciones realmente me sirven a mí para detectar muchos tipos de problemas? Las vibraciones son tomadas en los soportes del rotor o del eje. ¿Cuáles son los soportes del rotor o del eje? Pues sencillamente los rodamientos, ¿sí? Entonces, como les digo yo, el rodamiento pues es el que a mí me dice, me habla y me dice ¿qué problemas voy a tener yo en mi máquina? ¿Qué problemas puedo tener yo en mi bomba, en mi ventilador, en mi motor como tal? Él me va a decir que con vibraciones cuando está funcionando, si un rodamiento a mí se me daña, él también me puede decir qué le pasó, ¿sí? Les recomiendo, si alguna de sus máquinas tiene un problema, el rodamiento no lo boten, sencillamente ábranlo, límpienlo y analícenlo, revísenlo, ¿sí? ¿Qué les puede decir si tenían problemas de cavitación también, problemas de turbulencia, etcétera? ¿Vale? Él les puede ayudar a llegar a la causa raíz de ese problema, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos ver también pues turbulencia. Otro problema asociado, pues, que no lo quise colocar acá, es un problema de precarga, ¿sí? ¿Cómo así? Precarga. Muchas veces que están instalando las bombas o la están cambiando de sitio, al colocar las tuberías, los soldadores o los mecánicos pues, que nos hacen este trabajo, sencillamente no tienen en cuenta un buen plano 3D, un trabajo de que debo partir de la bomba hacia el lugar de destino de mi fluido o hacia el lugar de succión. Muchas veces lo hacen al revés, van desde el tanque hasta la bomba. Cuando la tubería con la brida de descarga, pues llega a la bomba, sencillamente no llega pareja, llega doblada. Y muchas veces, le digo porque lo he visto, ¿sí? Lo he visto bastante, lo que hacen es usar malacates
para acercar esa tubería a la bomba, ¿sí? Cuando acerca la tubería y un agujero de la brida coincide con el de la otra brida, el de la bomba, le meten un tornillo y ahí automáticamente comienzan a apretar, ¿sí? Creen que quedó bien, pero esto me está generando una precarga, ¿sí? Me está generando una deformación en la bomba, en la voluta como tal, haciendo de que la eficiencia de la bomba baje, haciendo de que las vibraciones aumenten como tal, ¿sí? Esta tubería o esta brida que llega a la bomba debe llegar fácilmente. Debo meter los tornillos fácilmente, todos, completamente. Si esto no pasa, estamos generando un problema ahí adicional, que es desalineación o precarga en las tuberías. Entonces, de esta forma quise tocarles tres temas, hasta ahora, tres problemas cotidianos del día a día que vivimos en nuestras industrias enfocados a la bomba centrífuga, que es cavitación, recirculación y turbulencia, ¿sí? Añadimos un problema mecánico, en este caso, pues, si nos damos cuenta, una bomba necesita un conductor, ¿sí? El 95% de las veces vamos a tener un motor eléctrico, ¿sí? En otros casos vamos a tener motores de combustión que me hacen, pues, este giro como tal, que me convierten, en este caso, la energía eléctrica en energía mecánica, me generan este movimiento. Pero para yo tener este movimiento necesito de un acople, ¿sí? Pero para colocar ese acople necesito que los ejes entre el acople del motor y el acople de la bomba estén debidamente alineados. Si estos no están alineados, me está generando una carga adicional que también se ve reflejado en los rodamientos de la bomba y en el espacio que se genera en la voluta y en el impulsor de la bomba. Tenemos tres tipos de desalineación, ¿sí? Tenemos una desalineación que es paralela, como la vemos acá arriba. ¿Qué pasa con la desalineación paralela? Quiere decir de que el motor está por encima o por debajo de la bomba, ¿sí? Pero las líneas son paralelas, ¿sí? Las líneas de los ejes, ¿sí? Esto se detecta con vibraciones. Ahorita les muestro cómo se detecta. En este caso medimos vibraciones en los puntos de los rodamientos de la bomba, ¿sí? Y me va a generar una vibración radial. Una vibración radial es una vibración que va perpendicular al eje, ¿vale? En este caso tengo una vibración, o una desalineación, perdón, angular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que sí hay colinealidad, pero no hay paralelismo. Estoy generando un ángulo entre las líneas de los ejes del motor y de la bomba. Esto también me va a generar un problema adicional, ¿sí? En la vida útil de los rodamientos, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos o nos decimos, pues los rodamientos no me están durando casi, pero sencillamente no lo estamos alineando o estamos usando métodos no aptos para alinear debidamente los ejes. Y tenemos una alineación estática correcta, ¿sí? ¿Por qué les hago la salvedad de estática? Muchas veces nosotros estamos transportando con las bombas un fluido a altas temperaturas, ¿sí? Superiores a 80 grados, 90 grados, y eso lo que me genera es que se aumente la temperatura en la carcasa, en la voluta, en la tubería como tal. Uno, eso me genera una dilatación térmica y hace de que la bomba crezca, ¿sí? Al crecer la bomba, dinámicamente, cuando está en funcionamiento, a pesar de que estáticamente está alineado, ¿sí? Cuando entra dinámicamente en funcionamiento, me genera una desalineación, ¿sí? Como tal. Para esos casos, ¿qué se recomienda? Hacer un cálculo. Para esos casos se recomienda hacer un cálculo de dilatación térmica, ¿sí? Muchos equipos de alineación tienen ya esos cálculos inmersos. Hay que colocar la temperatura con que se alineó el equipo, temperatura ambiente, y después la temperatura con la que trabaja. Y saber el material para saber cuánto dilata
¿sí? ¿Qué cantidad de longitud va a dilatar, en este caso, de esta separación entre el piso y el eje, como tal, para saber estáticamente cómo debo dejar yo la alineación, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y también en las tuberías, ¿sí? Si no tengo eso en cuenta, si no tengo unos buenos diafragmas como tal que se le coloca a las tuberías cuando tengo alto índice de dilatación, me está generando también precargas, porque la tubería también va a crecer y si no tengo libertad para que esa tubería crezca, sencillamente genero una precarga, así esté bien colocada. Entonces, para eso se le colocan unos diafragmas para que logre soportar esa dilatación y ese movimiento como tal. Tipos de alineación que a través del tiempo se ha ido implementando, lo vemos en la gráfica de acá abajo, ¿sí? Anteriormente se usaba una regla inicialmente usaban de madera, después pasaron pues al aluminio, la parte metálica, pero este es un sistema que no es tan confiable debido a que es muy subjetivo, ¿sí? Es muy subjetivo al mecánico que esté viendo, a la forma en que lo vea, la forma en que lo coloque. Sencillamente, si vemos de que está estropeado un poquito el acople, voy a tener una distancia y la medida es errónea, ¿sí? No me da paralelismo realmente en los ejes. Y esta es una parte de mucha precisión. O sea, no voy a ver claramente una buena alineación o desalineación como tal. A través del tiempo seguimos con otro tipo de alineación. En este caso usábamos pues relojes, comparadores de carátula, se colocaba uno en cada eje, lo colocábamos a 180 grados, lo comenzamos a girar, mirábamos cuál era la diferencia en cada uno de los relojes, metíamos ese dato, hacíamos los cálculos y nos pasábamos todo el día. Y yo logré alinear con este método y uno duraba alineando 8 horas una bomba. Sí, es un método pues bien, pero es muy, muy tedioso realmente por la cantidad de tiempo pues que toca meterle para que quede bien, ¿sí? Y actualmente pues tenemos con la parte tecnológica alineadores de ejes pues por láser, ¿sí? Que hace más de una década, casi 2 décadas, ya lo tenemos pues en nuestras manos, lo hemos usado, etcétera. Hoy en día pues han mejorado toda esta parte del sistema, muchos son como el que vemos en la foto, amigables con Android, con iOS, con tablet, etcétera, automáticamente exportamos el informe, etcétera. Acá en la otra imagen vemos los chines calibrados que son con la cual voy a calzar el motor, ¿vale? Estos sistemas que no me lo hacía el comparador de carátula o me permite a mí corregir un problema que se llama patacoja, ¿sí? Se llama patacoja debido a que un motor eléctrico tiene 4 puntos de contacto con la superficie. Cuando uno de esos puntos de contacto no hace contacto, valga la redundancia, con la superficie, tenemos algo que se llama patacoja. Si yo no corrijo esa patacoja, voy a apretar, a pesar de la distancia que existe en una de las patas del motor con la superficie, voy a apretarlo, ¿sí? Voy a generar una deformación en el rotor y en el estator, ¿sí? Generando que el gap que existe o que debe existir entre el rotor y el estator del motor eléctrico cambie y me baje la eficiencia como tal. Entonces, es un problema que un alineador actual de eje por láser puede realizar. El método antiguo también lo hacía. ¿Cómo se colocaba? Se colocaba un comparador de carátula en una pata del motor, se quitaba el tornillo y se miraba cuál era la diferencia que lograba avanzar, ¿sí? Se hacía con cada uno de ellos. Al final, se miraba cuál era el que mayor tuvo esa distancia, se hacía la diferencia con el que menor la tuvo y se metía en una tabla a ver si era permisible o no, ¿vale? Entonces, también se podía hacer con este se hace también muy fácil. La parte de alineación de ejes es muy rápida, es muy objetiva, como tal me pide
o me arroja el resultado de cuántos chines realmente debo meterle yo al motor en el caso. Adicional a eso, también puedo meterle datos de dilatación térmica que me lo corrija automáticamente cuando yo estoy alineando. ¿Cuáles son las consecuencias de una desalineación? En este caso, pues, de unas bombas. Tener mayor fricción. Por lo tanto, el consumo energético va a ser mucho mayor. ¿Fricción dónde? Fricción, pues, en los rodamientos. Tanto en los rodamientos de la bomba como en los rodamientos del motor. Generar esta fricción, pues, una falla prematura, tanto en el rodamiento, pues, como en los sellos de la bomba. Esta falla prematura lo que me va a permitir es que me va a desgastar, si estoy usando aceite, me va a desgastar rápidamente el aceite o la grasa, me la va a oxidar, haciendo de que en determinado tiempo no funcione. El ingeniero Jordan creo que tiene la mano levantada. Buenos días a todos. Gerardo, tengo una pregunta. ¿Qué beneficios tiene el emplear los chims de SKF, ya que he visto plantas que alinean con arandelas y con lámina galvanizada? Vale. Gracias, Jordan, por tu pregunta. La parte de los chines, como les dije ahorita, la alineación, en este caso de ejes, es un procedimiento, es un proceso, ¿cómo es la palabra? De exactitud. O sea, necesitamos exactitud cuando vayamos a colocar, en este caso, los chines. Cuando nosotros colocamos una arandela, colocamos, inclusive he visto láminas que vienen en rollos y las recortan, estoy perdiendo esa exactitud como tal. La palabra es precisión, Gerardo. Precisión es la palabra, gracias, Juan. Estoy perdiendo precisión, por lo que cuando yo recorto esa lámina, estoy generando unas rebabas, lo que me permite que no tenga ese gap que quiero tener, esa distancia, en primer caso. En segundo caso, estas son láminas como tal, no de acero inoxidable, es un acero trabajado que no permite que se comprima, ¿sí? Por mucho peso pues que tenga el motor. Otro tipo de materiales o de láminas, lo que hace es que cuando tú lo colocas puede que mida, no sé, 50 micras, pero a lo largo del tiempo el peso del motor va comprimiendo esta lámina, haciendo de que se desalinee, ¿sí? Genera una desalineación con el tiempo, entonces no haríamos nada. Por eso la recomendación es que si van a alinear sus equipos, se coloquen unas chapas calibradas. Se llaman chapas calibradas por eso, por lo mismo, porque son unas capas de precisión y de exactitud como tal. ¿Qué otras consecuencias tenemos acá? Fallas prematuras pues del eje y del acople. Tenemos fugas excesivas en el lubricante del sello. Tenemos fallas en el acople y en los pernos de cimentación. Eso es muy importante. En esos pernos, tales como en los del motor, en los de la bomba, también voy a tener esos problemas. Muchas veces voy a tener esos problemas también en los tornillos que van en las bridas de la tubería de succión o de descarga de la bomba, sencillamente porque la bomba tenía o tiene una desalineación con el motor, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es un equipo completo, es un sistema, por lo tal yo debo tener todos sus componentes bien engranados y funcionando de la mejor manera para que la vida útil sea eficiente en dicho equipo, ¿sí? Y obviamente voy a tener una mayor vibración y un mayor ruido, ¿sí? Estas son las consecuencias de la desalineación del eje. Ahora, con lo que vimos ahorita de la cavitación, recirculación, turbulencia y desalineación, yo puedo detectarlo con vibraciones. ¿Cómo pues, se detecta esto de una forma fácil? Existen equipos en el mercado para medir vibraciones, equipos sencillos, equipos básicos, equipos que ustedes pueden tener en sus plantas sin necesidad de ser especialistas en vibraciones, pueden llevar unas tendencias y saber dónde está su equipo, en qué estado, en un estado normal, en un estado de alerta, de emergencia, y pueden llevar unas tendencias para saber cuándo le voy a hacer yo el mantenimiento, si el equipo me está generando cavitación, si está desalineado, etcétera.
Acá quise colocar, pues, de ejemplo, 3 fotografías desde un equipo básico, como lo vemos a la derecha, que es un VibraPen, pues, que muchos le llaman. Él me mide, pues, amplitudes globales de vibración, ¿sí? Envolvente y aceleración. También me mide temperatura. Tengo aquí abajo, al lado del celular, un equipo, pues, tecnológico que sencillamente me manda los datos a mi celular, generando, pues, unas rutinas que ahorita en el siguiente slide se los muestro. Y tenemos un equipo, pues, más robusto que me permite a mí generar o realizar rutas de vibraciones en una planta, ¿sí? Y poder visualizar, si se dan cuenta aquí en la pantalla, plenamente los diferentes tipos de problemas. ¿Cómo y dónde se mide, pues, la vibración? La vibración se estandarizó medirse en los puntos ortogonales donde están los rodamientos. Siempre se recomienda medir desde la parte motriz, ¿sí?, hasta la parte conducida. En este caso, desde la cola del motor hasta la punta o la parte de succión de la bomba, ¿sí? Plano ortogonal se recomienda medir un punto horizontal, ¿sí?, que es radial al eje, un punto vertical y un punto axial, ¿sí?, en cada parte donde está el rodamiento lo más cerca al rodamiento como tal. Se recomienda colocar, en este caso, un sensor llamado acelerómetro, que me mide aceleración en vibraciones, para detectar varios tipos de problemas como tal. Problemas tales como los que vimos ahorita en bombas de desalineación, cavitación, recirculación, turbulencia, desbalanceos, pata coja, solturas mecánicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Si se dan cuenta, se coloca de esta manera, ¿sí? Se coloca aquí en la parte sólida de donde está el rodamiento, en el motor se coloca acá, este es el punto vertical, y acá en este caso la tablet se puede ver el dato. Se pueden crear turbinas, rutinas como, de esta forma, colocando, pues, el número del rodamiento, en este caso es el punto amarillo, el punto trasero, qué orientación es, qué velocidad de giro es, etcétera, y él me genera estos datos. En vibraciones, cómo estoy, si estoy superior, yo genero este umbral y él me dice en qué condiciones está mi equipo rotativo como tal. Me permite colocar o añadir rutinas, presión de descarga, preguntar directamente si tengo fugas de aceite, si creo que la tubería de descarga tiene una precarga como tal, si veo problemas visuales, ¿sí? Como mide temperatura, también genero umbrales de alarmas por temperatura y de esa forma puedo hacerle un seguimiento completo a cada una de mis bombas de la planta. Este equipo que está es este como tal, ¿sí? Ahí se los coloqué como ejemplo de, pues, lo que la tecnología hoy en día, pues, nos ha llevado a hacer. Con este sistema podemos verlo desde el celular, ¿sí? Desde el computador, desde nuestras casas, desde una tablet, podemos ver cómo están los equipos de la planta. Es un equipo, pues, económico. Tenemos el otro sistema actualmente, que es un sistema de seguimiento de monitoreo en línea, que es para bombas. Le digo esto nos sirve para detectar problemas en bombas como tal, ¿sí? Este es un sistema de que en la comodidad de su casa o de su oficina o desde cualquier parte del mundo, usted puede saber en qué condiciones real está la bomba que yo estoy midiendo, ¿sí? El motor que yo estoy midiendo, si tiene una desalineación, si tiene un desbalance, si tiene una cavitación o en qué momento tiene la cavitación. ¿Qué ventajas me da esto a mí? Pues evitar de que yo tenga problemas en el impulsor o en la voluta o en la carcasa de la bomba como tal, ¿sí? Previniendo esa falla. Realmente, si yo no tengo problemas de cavitación, pero detecto, ¿sí?, mediante este monitoreo en línea alguno de esos problemas, puedo enviar una orden de trabajo para que el equipo mecánico vaya y automáticamente ya sepa que tiene que igualar presiones, ya sepa que haya que modificar tuberías, cualquier correctivo que haya que hacer o haya que alinear como tal la bomba con el motor, se haga antes de que se dañe el rodamiento, ¿sí? El objetivo de este seguimiento es evitar de que ocurra el problema
no sencillamente correr a apagar un incendio, sino cuando se formó un conato, automáticamente apagarlo, ¿vale? Gerard, Gerard, si me permites, aquí en este caso, pues sí, es súper importante que si alguien está interesado en la tecnología, pues podamos ver el caso particular. Pero si, por ejemplo, hay alguna compañía, alguno de las compañías que en este momento nos están visitando a nuestro entrenamiento, y digamos, dicen, pues yo no puedo comprar esa tecnología porque seguramente es muy cara, nosotros podemos facilitar una tarjeta, una unidad para ponerla unos días si es necesario. Por ejemplo, que ustedes dicen, detectamos un problema pero no podemos parar. Listo, podemos montar el sistema un par de días mientras logran terminar el proceso que están haciendo y podemos hacerle ese seguimiento en el tiempo hasta que digamos que el equipo ya esté a punto de fallar y tener que parar así esporádicamente y no haya una falla mientras ellos terminan. O sea, como que tratar de controlar el proceso mientras se puede parar para hacer la corrección del problema. O sea, para eso nos puede servir también una unidad de este tipo, ¿no, Gerardo? Gracias, Juan, por tu aporte. Y nosotros Y, la tenemos en este momento disponible para cualquier servicio de ese tipo, ¿no? y sí, sí, así es, Juan. Esto realmente es muy importante. Hoy que estamos tocando el tema de bombas, Juan, y ahora que comentas eso. Muchas empresas, algunas de sus bombas es puntos críticos para la producción, ¿sí? Un ejemplo pues real en uno de los segmentos son las termoeléctricas como tal, entre otros segmentos que las bombas son una parte crítica e importante para la producción. Si realmente nos coge un problema de la bomba ya encima, es muy difícil nosotros poder prepararnos para, hablo nosotros, el equipo mecánico, prepararnos para corregir ese error, ¿sí? Pero si yo logro detectar con tiempo una falla, puedo prepararme, puedo generar un plan de trabajo, puedo programarme como tal. El ingeniero Albert tiene la mano alzada. Ingeniero, ¿quiere comentarnos algo? Sí, muy buenos días para todos. Buenos días, ingeniero. En alguna empresa en la cual trabajé, había un equipo de análisis de vibraciones, no precisamente para análisis de bombas, ¿sí? Sino era también utilizado específicamente para análisis de balanceos dinámicos y estáticos en rotores. En las diapositivas anteriores, veo que son espectros muy similares, pues son espectros relacionados con las vibraciones y también tienen acelerómetros y sensores. Mi pregunta es la siguiente, ¿podría uno con ese tipo de equipos previsualizar algún tipo de fallo? ¿Es posible? ¿O netamente tienen que ser con estos equipos especializados en vibraciones para bombas? Gracias. Bueno, Inge, gracias por tu aporte. Y bueno, con los equipos que tienes actualmente, si miden vibraciones como tal, sí se puede medir. La respuesta es sí se puede medir. ¿Qué debes tener en cuenta allí? Más que todo la configuración, ¿sí? Así como estos equipos pues, que están viendo en pantalla, no solamente sirve para bombas, ¿sí? Hoy porque vimos pues la parte de bombas, cómo detecto problemas, cómo los reviso, me anticipo a ellos, también puedo detectar problemas en ventiladores, en molinos, en peletizadoras, en trituradoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay que saber configurarlo, ¿sí? Ese es como realmente muchas veces pues tener un Mercedes-Benz y realmente llevarlo a la finca, por así decirlo. No es un equipo para eso, o realmente no lo estoy usando como debo usarlo. Entonces, el truco, Inge, para que saques provecho de ello, que si quieres pues no puedes escribir ahorita para nosotros pues darte unos tips de configuración de los equipos que tienes actualmente para ayudarte con ello, es saber configurarlo. Como les dije ahorita, si no configuramos bien los espectros de vibraciones, nunca voy a saber que tengo turbulencia porque no lo voy a ver. Aunque tenga el problema de turbulencia, no lo voy a ver, ¿sí? Muchas veces los motores eléctricos tienen problemas eléctricos, problemas de fase. Si realmente no configuro
mi equipo de vibraciones para tener una mejor resolución, no voy a ver estos problemas o lo voy a confundir con otros problemas. Entonces la respuesta es sí, pero toca saber configurarlos dependiendo dónde estén colocados, ¿sí? O dependiendo lo que yo vaya a medir. Sí, si me permites, complemento, Gerardo, un segundito ahí. Y es que finalmente lo que viste en la diapositiva anterior, si quieres devuélvete un segundito, lo que viste en la diapositiva anterior son equipos para detectar vibraciones mecánicas. La anterior. Son equipos para detectar vibraciones mecánicas. Y como bien lo menciona Gerardo, cualquiera de estos equipos que estamos viendo en la pantalla detecta vibraciones. Todos los equipos al rotar o todos los equipos al sentir alguna excitación, pues definitivamente nos generan algo. Si yo, por ejemplo, tomo uno de los que están aquí en la parte izquierda inferior y lo muevo, simplemente cogiéndolo en la mano y moviéndolo, él me va a generar un valor de vibración porque es lo que estoy haciendo, estoy excitando el sensor. Entonces, en ese orden de ideas, para responder tu pregunta, ingeniero Albert, sí, los equipos que se utilizan para medir vibraciones pueden utilizarse para medir vibraciones de cualquier tipo de equipo rotativo o incluso nosotros podemos hacer test de impacto, por ejemplo, para determinar frecuencias naturales a través de cualquiera de los equipos de vibración, pues como bien lo mencionaba Gerardo, con unas características o con unas configuraciones que es donde está realmente la magia de la vibración mecánica. Y lo digo magia porque pues simplemente es saber entender qué es lo que nos está diciendo en términos de frecuencia el espectro. Entonces, siempre vamos a tener un espectro, bien sea de frecuencia o bien sea de otro tipo, y lo que necesitamos es saber analizar precisamente ese espectro para determinar qué tipo de problema o qué tipo de señal es la que nos está mandando el equipo en ese momento. Entonces, sobre el mismo espectro, sobre la misma frecuencia, yo voy a dar picos en diferentes puntos y esos picos son los que me van a permitir a mí entender si cuál es el problema que estoy detectando en ese momento. Es básicamente eso. Gracias, Jerry. Vale, gracias, Juan. No sé, Juan, si hayan algunas preguntas como tal. No, básicamente, como les decía, comentarles que si en algún caso hay alguna inquietud con algún equipo, no solamente bombas o no solamente sobre lo que estamos hablando hoy, en términos de detección de problemas, digamos que nosotros desde Lubri tenemos toda esta tecnología que estás presentando ahí, tanto el equipo básico como el equipo avanzado de medición y colección y análisis de vibraciones, incluso fuera de línea o también en línea, como les decíamos. Si, por ejemplo, alguno tiene una falla que llega y dice, esta vaina empezó a sonar, pero no puedo parar, necesito saber qué tiene, y podemos ir, detectar qué es lo que tiene y hacerle el seguimiento continuo también. Entonces, así mismo también podemos hacer las rutas de vibraciones offline o cualquier cosa de estas, ¿no? Yo creo que vamos adelante entonces, Gerard, porque no veo más preguntas por aquí, por el... Vale, listo. Y de Simplemente es pronto el que se ingeniero pongan en Albert, contacto con nosotros y podemos avanzar. vale, el ingeniero Quintero tiene la mano alzada. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, ingeniero. Muy buenos días. Muy bien, tengo una pregunta. Estos módulos de monitoreo para las bombas son bidireccionales. Vale, ¿Sí? ¿te refieres a bidireccional que mide vibración en dos sentidos? O sea, que envía la información a la nube y a los servidores y desde ahí puedes tomar acciones de corregir algún sensor o alguna operación del O equipo. sea, tú te refieres a que sea también un equipo de protección. O sea, que si él detecta una vibración, él mismo se autodispare, por ejemplo. Sí, sino que me imagino que aquí vos monitoreas temperaturas, monitoreas posiblemente también flujos o presiones y vos puedas controlar para que sea como un sistema inteligente, o sea, que no sea solamente que te llegó la alarma de que tienes una falla, sino que también puedas corregir a tiempo algún problema pues relacionado con... Sí, sí se puede.
La respuesta es sí se puede. Normalmente lo que nosotros hacemos es hacer el monitor, o bueno, normalmente lo que se usa hacer en la gran cantidad de industrias es hacer la detección y preparar la corrección. ¿Mm? Porque es que se pueden generar picos de vibración, por ejemplo, y esos picos de vibración no necesariamente implican una falla instantánea, sino que puede ser que sea por un efecto de una sobrecarga instantánea o algún tipo de estos, y no sería conveniente que se saltara, ¿no? Que se saltara el equipo simplemente por un pico de vibración instantáneo. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que en detalle ver cada caso para poder configurar ese tipo de control al proceso como tal, y que no sea entorpecedor del proceso más que un ente facilitador de que todo vaya bien. Pero la respuesta final es sí se puede hacer inspección, análisis y control. Vale, gracias Juan. Ahí completando la respuesta de Juan al ingeniero Quintero, él te obtiene una información que te la envía a la nube y automáticamente desde cualquier dispositivo móvil o computador o iPad Sí, Jordan. puedas revisar tú no solamente si está bien o mal, sino qué tiene el equipo, que es lo más importante. ¿Sí? Si el equipo se te salió de una zona de umbral de alarma que le habías colocado, tú puedas no solamente que se salió, sino que se está comenzando a desbalancear. Está comenzando una cavitación, que está comenzando un reflujo. Ya le escribo a Harry. Que está comenzando una desalineación. ¿Sí? Me va a caer Entonces, la charla. Ya se va a cerrar la charla en unos segundos. Volvemos a entrar en este mismo ítems, en este mismo link, y para terminar de responder la pregunta del ingeniero y las otras preguntas que tengamos, ¿vale? Entonces, ya se va a cerrar. Tú puedes ver los espectros. El espectro me dice el qué, ¿sí? Y también ves el umbral que me dice el cómo. Si tú quieres colocarle a un PLC también para que no solamente te genere una alarma, sino... bueno, yo creo que ahí quedó pues la pregunta del ingeniero resuelta. Esto se puede colocar a cualquier equipo. Pronto, como ahorita nos dijo el ingeniero Quintero, bombas, turbinas, como tal, trituradoras, peletizadoras, molinos, ventiladores, etcétera. Hoy en día, pues, está cogiendo mucha fuerza la industria 4.0 y el monitoreo remoto, que realmente, pues, vamos a tener unas charlas muy interesantes puntuales a este tema para que estén bastante pendientes y para llevarlo a fondo a dónde, cómo se conecta y cuál es el alcance, pues, real de estos equipos que actualmente hoy están funcionando como tal. Si de pronto tienen algún equipo, cualquier marca que tengan y tengan alguna duda, pues no duden en comunicarse con nosotros y con gusto pues también les apoyamos en esta parte. Vamos a terminar con este video del analizador de vibraciones pequeños pues que vimos ahorita. Vamos a mostrarlo. Este es el QuickCollect, un equipo pues pequeño de vibraciones que podemos ver la vibración en un teléfono, ¿sí? La pueden ver varias personas al tiempo o la puedes ver en una computadora de cada máquina como tal y cada punto. ¿Qué ves en la computadora? Ves una tendencia con el tiempo, ves un espectro, que fue lo que vimos ahorita, cómo detectar problemas. La comunicación entre el equipo y el celular es mediante Bluetooth como tal, y del celular lo manda a la nube directamente para que en el computador se pueda abrir y desde aquí se puedan crear inspecciones, rutas, se puedan crear órdenes de trabajo, se puedan ver dashboard sencillos como tal y tú tengas una seguridad efectiva en tus equipos. Que desde aquí pues tú puedes llamar a la persona, a nosotros, a SKF directamente para que te ayude a detectar algún problema y de esa forma pues tus equipos tengan plenamente una confiabilidad bastante alta, bastante elevada como tal. Como les dije ahorita, él se conecta mediante Bluetooth y ahí mismo tú colocas los umbrales en el mismo celular
para detectar si el equipo está dentro de la norma ISO o está por fuera de ella, ¿vale? Entonces, listo, Juan, te entrego, de esta forma pues terminamos la charla de hoy. Sí, tengo aquí una pregunta, Juan Manuel. No sé si ya nos enviaste tus datos para poderte enviar el video del sensor, del Quick Collect. Si no, por favor, me los pones el- en el chat para poder enviarte el video, Juan Manuel Muñoz. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, los que aún nos acompañan, tenemos un buen número todavía, casi el 60% de los que arrancamos. Estamos en el cierre ya. Cualquier pregunta, ya saben, por favor, Gerard, pones los contactos. Gerard. Aquí tenemos entonces los contactos, está el teléfono de Gerardo, está mi teléfono directamente. Pueden por las redes poner sus preguntas, no hay ningún problema. Y ahí les atenderemos, como bien lo mencionaba Gerardo, sea que ustedes tengan, por ejemplo, tecnología de otra marca, o sea que tengan tecnología de la que usamos nosotros, que es SKF, podemos apoyarles en la configuración o podemos apoyarles para que podamos podamos juntos precisamente avanzar en todo este tema de prepararnos para cualquier falla potencial que pudiéramos tener. Listo, ingeniero Juan Manuel, yo le vamos a hacer partícipe de la información sobre ese equipo, con mucho gusto. Y los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser muy interesante porque vamos a hablar de cómo hacemos para que esas bombas realmente, además de detectar los problemas como lo vimos hoy, podamos llevarlas incrementar su vida útil en el tiempo. Hay unas soluciones muy interesantes y hay unos casos que se han trabajado, que se han podido desarrollar, que seguro que a todos nos interesa. Entonces, muchas gracias y los esperamos el jueves a todos. Un feliz martes y un feliz continuar de semana. Hasta luego.